Bueno, es momento de recibir a Álvaro Viviano, que es director de el INISA, el organismo que agrupa, que nuclea a los menores que son infractores, algunos de ellos obviamente privados de libertad, y que en definitiva ha estado en las últimas semanas allí en el ojo de la tormenta el organismo por situaciones que se han dado. De hecho, a diario se suceden noticias que les informamos a ustedes, donde por lo pronto se ha presentado en estos últimos meses un enfrentamiento importante entre el sindicato y la dirección, particularmente con la presidenta Gabriela Fulco. En las últimas horas se dio un acercamiento, una reunión justamente entre el sindicato del INISA y los directores, y vamos a ver qué sucedió, qué surgió justamente de ese encuentro. Buen día, Viviana, ¿cómo anda? Bueno, gracias por acompañarnos. Bueno, empezamos a tratar de tender un poco puentes en esta situación de choque que ha existido entre el sindicato y la dirección. Es una situación lógica. Toda organización me parece que debe mantener un clima de armonía, al menos de diálogo, sobre las situaciones normales que discurren al cabo del tiempo. Está claro que hay roles que son diferentes. A nosotros nos toca administrar una organización muy compleja, muy difícil, que tiene 500 chicos en privación de libertad, otros 300 en medidas no privativas, en una cantidad de centros importantes que no siempre están en las condiciones adecuadas para poder llevar a cabo este tipo de actividad, y además con una crisis en materia funcional vinculada a la cantidad muy importante. Y eso genera situaciones complejas. Crisis funcional por la falta de funcionarios. Falta de funcionarios, sin lugar. Se habla de la necesidad de una incorporación de 300 funcionarios. Sí, aproximadamente. ¿Y presupuestalmente hay dinero para eso? Y te diría que lo hay relativamente. En un 10 o 15% podemos llegar a cubrir. El resto necesitaremos dar una discusión importante como para poder sobrellevar esa situación. Es muy poco, bueno, 10-15%. Nada más. Eso será lo que nos podremos financiar hoy por unos llamados que están en proceso. Si de verdad... Estamos hablando de 30 a 45 funcionarios. Y tratando, haciendo bien las cosas, capaz que llegamos a 100. Los últimos estudios hablan de que la organización necesita 400 funcionarios. 400 funcionarios, particularmente de trato directo, que es donde está el mayor conflicto y la mayor preocupación de este directorio y también de los funcionarios. Claro, en esas cosas coincidimos, porque tenemos intereses comunes. Al sindicato le interesa que el bienestar del funcionario, esa es su misión, y está vinculado a que no se le recargue la actividad a los que están en servicio. Se habla de un alto ausentismo en este tipo de trabajo y de tarea. Muchas veces por situaciones que se dan en el propio trabajo, con funcionarios que deben ser asistidos. Es una actividad diferente e indudablemente están sometidos los funcionarios a un estrés mayor que cualquier otra actividad. También es cierto que hoy nosotros hemos detectado que por esa vía y eventualmente por otras tenemos un nivel de ausentismo o de certificaciones médicas muy, muy elevado. Ahí el organismo está detectando, está analizando, un poco estudiar a fondo la realidad que tenemos. Son muchas, en un porcentaje muy importante de la plantilla, que te diría, las certificaciones están en el orden del 10-15% de la plantilla. Eso es mucho, sobre todo en una situación actual donde vos te mandás mucha cantidad de funcionarios que no tenemos. Y bueno, estamos en un estudio, de verdad, a ver a qué responden, cómo podemos corregir, en algunos casos tratando de vincularnos a la proximidad con el funcionario afectado para ver si por una vía u otra podemos restituirlo a su actividad en una estrategia diferente. Y bueno, ahí hemos constituido un equipo de trabajo, está trabajando, analizando desde el punto de vista formal cómo concebir esas licencias prolongadas particularmente, y bueno, tratar de que es un problema del Estado en general, no solo de nosotros. Me parece que nosotros, por la actividad que desarrollamos, tenemos un impacto mucho mejor. Pero ahí estamos trabajando de manera bastante rápida y profunda, con un equipo muy bien preparado en esa materia, como para poder dar un giro, porque necesitamos modificar esa realidad. Para el caso de los infractores, de los menores infractores que están privados de libertad, con la situación actual, en muchos centros donde realmente hay una situación de hacinamiento o donde realmente hay muchos adolescentes para un mismo lugar confinados allí, ¿es viable allí, por ejemplo, la reeducación, la formación de ese adolescente privado de libertad para que vuelva a reinsertarse socialmente? Y bueno, se limita. Sin lugar a dudas, la condición edilicia es una condicionante a la poder
a la posibilidad de poder desarrollar con éxito, de manera eficiente, toda la batería de medidas que uno tiene que desarrollar para que el proceso socioeducativo de verdad surta impacto y se pueda desarrollar normalmente. La carencia de espacios para dar horas de clase, para realizar talleres, para que tengan actividad física, para poder ordenarlos con la falta de funcionarlos de manera adecuada dentro del centro, sin lugar a dudas, es un imperativo. Ahí nosotros, eso está arriba de la mesa todo el tiempo. El análisis del verdadero impacto que nosotros tenemos que tener y la respuesta a más de 7, 8 años de análisis, de estudios que derivaron en la creación de esta institución y el surgimiento, esa expectativa de que de verdad íbamos a tener un cambio y un impacto positivo a partir del surgimiento de esta institución. Hoy nos vamos manejando con lo que tenemos y con lo que podemos y sin lugar a dudas con enormes dificultades. Pero si alguien pensó que el corte con el INAU dejaba 2 instituciones andando de manera simétrica de cada lado, se equivocó. Hoy, yo creo que la situación del ex CIRPA, hoy INISA, es peor que antes. Entonces, ahí nosotros tenemos rápidamente que promover una discusión de fondo, nuevamente ir al sistema político para decir... ¿Peor que antes en qué sentido? Y bueno, porque hoy hay dependencias enteras que nosotros no las tenemos. Por ejemplo, a ver, financiero contable, liquidación de sueldos, estamos conveniando con el INAU para que no nos pueda pagar los sueldos. No tenemos funcionarios para armar eso. Por ejemplo, atender las medidas no privativas en el interior del país. Salvo Montevideo y en el área metropolitana, que lo llevamos adelante con Promesem y con algunos convenios, no tenemos posibilidades directas de atenderla y estamos conveniando con INAU para poder llevarlas adelante. La privación en el interior, clave. Ayer yo estuve en Soriano y es indudable que los procesos que se llevan a cabo en el interior, por una realidad de país que se repite en algunos otros estamentos, totalmente distinta, se nos está cayendo. Se nos cayó Soriano, que teníamos como centro de privación en Soriano, tenemos La Valleja, que lo llevamos como algodones, pero también el proyecto implicaba expandirnos en algunas regionales potentes en el interior del país para evitar, por el desarraigo, venir a Montevideo. Y eso hoy por hoy tenemos limitado, no podemos avanzar sobre eso. Entonces creo que esos son antecedentes muy vastos, muy amplios, muy potentes, que hay que ponernos arriba de la mesa y que tenemos que volver a discutir con el sistema político para ver cómo corregimos. ¿Cuáles son los lugares de hacinamiento más preocupantes? Y bueno, en La Berro hay varios centros en esa condición que no están al borde del hacinamiento y con incapacidad de recibir más jóvenes. El centro ingreso en Boulevard y Cufré también está en una situación importante. Pero bueno, cada vez que tenemos en el centro de ingreso jóvenes sentenciados que justifican una derivación de un centro, tenemos el mismo problema. ¿De a dónde lo derivamos? Porque prácticamente todos hoy están en situación de máxima ¿Y se está cumpliendo una buena clasificación? Porque se pensó en su momento un centro de estudio de derivación para ver ese adolescente infractor a dónde debía ir, porque si no, adentro del propio INISA se hace carrera del delito también con algunas situaciones y con algunos internos muy peligrosos y que allí están. ¿Se está haciendo una buena clasificación o se está fallando ahí también? Yo creo que se está... Yo tengo una visión positiva. Yo tengo una visión positiva. Si bien tengo, como ya lo he manifestado, alguna visión no del tanto positiva en otras áreas, creo que ahí, bueno, el centro de ingreso hace un intento importante con los medios que tiene para tratar, bueno, de administrar adecuadamente. Esa situación. Después la gestión del centro, que tiene entre 90 y 100 chicos siempre, es otra cosa, porque claro, ese volumen de muchachos en el centro de ingreso, donde ahí sí se junta todas las realidades, porque es el centro de ingreso, bueno, conspira un poco con una gestión sencilla en lo cotidiano. Pero creo yo que en la materia de clasificación, de análisis, de derivación, de la intervención de equipos técnicos, particularmente de salud mental, sobre el chico para tratar de afinar un poco más en análisis sobre su conducta y dónde ir, creo que en eso hay un avance importante y hay una dedicación importante a tratar de hacerlo correctamente. Y en cuanto a la situación de la colonia Berro, uno a veces ve realidades que contrastan realmente,
porque en un mismo predio, en un mismo lugar, hay realidades increíblemente diferentes. Lo digo sobre la base del conocimiento hasta donde llego, ¿no? Pero, por ejemplo, uno ve que el centro de Ituzaingó, o el lugar de Ituzaingó, es un lugar que funciona relativamente bien, o bastante bien, organizado. No tenemos muchas noticias sobre situaciones complejas, o por lo menos no se conocen, por eso le digo, hablo hasta donde conozco. Y a poquitos metros de allí, en lo que era el ex-ER, situaciones increíbles. ¿Por qué se da esa diferencia tan grande? Bueno, sí, es un poco la cultura que arrastra esta institución, ¿no? Que yo creo que cimenta también una de las líneas vertebrales hacia el futuro en la construcción de la organización, que es tratar de armar parámetros centrales de, bueno, cómo gestionar, por dónde ir, qué mecanismos implementar, qué herramientas desplegar para tratar de homogeneizar criterios. Yo creo que venimos con una herencia del pasado donde, bueno, el proyecto pesaba mucho. El proyecto que cada equipo desarrollaba en su centro. Y eso establecía distintivos muy importantes y a veces hasta en los propios resultados de cómo se gestiona en cada centro. Yo creo que el proyecto es importante, pero me parece también que cada vez más hay que ir homogeneizando sistemas comunes que por lo menos en los parámetros centrales podemos homogeneizar estilos y no diferenciarnos tanto. El centro de mayores es otro tema complejo en sí mismo. Claro. Es un tema complejo en sí mismo. Los mayores de 18 que dispergados en el sistema debemos tener hoy, no tengo la estadística, pero arriba de 120 muchachos. Cuando hablamos de los mayores... Claro, vamos a aclarar a la gente que tal vez no lo entiende. Son mayores de edad, mayores de 18 años que están en la órbita del INISA porque cometieron los delitos siendo menores y hoy están todavía pagando la pena que deben cumplir. Exactamente. El centro mayor de 18, bueno, es un centro que, bueno, que quizás ha salido más recurrentemente en las noticias porque es un centro de máxima contención. Y a propósito de eso, no quiero terminar la entrevista sin preguntarle, porque fue noticia hace varias semanas atrás sobre situaciones donde los mayores de edad en ese centro, desde hace un tiempo a esta parte, venían manteniendo relaciones sexuales o las visitas conyugales, como se le quiera llamar. Se había habilitado ese programa, esa suerte de programa, o ese plan piloto que se estaba instrumentando, y había generado o despertado muchas denuncias del sindicato sobre situaciones totalmente irregulares que se daban en esas condiciones, entre otras cosas, situaciones hasta de extorsión sexual, digamos, con aquellos internos más débiles frente a los más pesados, por llamarlo de alguna manera. ¿Se suspendieron las conyugales? ¿Se están llevando adelante todavía? ¿Cómo está esa situación? Hoy no se están dando, pero las conyugales son un hecho y se van a llevar adelante. El sindicato decía, es difícil quitar un beneficio una vez que se da. Bueno, sí, eso es una verdad. También algunas de las cosas dichas están bajo esta investigación. Nosotros, es verdad que hay algunas cosas que nos obligó a nosotros a intervenir porque se estaban yendo del canal normal y nos obligó a tomar ciertas precauciones, rediseñar un poco el esquema por donde iba y, bueno, dotar de seguridad, de una serie de recaudos relevantes vinculados sobre todo la seguridad del interno, pero también del sistema, para evitar desvíos y evitar distorsiones en un centro que es de internación. O sea, hubieron algunas cosas que sí están bajo investigación, veremos qué ocurre. Lo que se va a hacer entonces es retomar, pero con un protocolo. Hay un protocolo. Ordenadamente. Exactamente. En protocolo, ordenado, estamos en etapa de talleres, estamos en etapa de ¿Talleres de orientación sexual? Sí. ¿De qué tipo? Estamos en etapa de ese tipo, de concientización con lo que significa, en llevar adelante eso, de audiencias con las parejas, también de, bueno, habilitación de espacios de higiene, seguridad, intimidad adecuados para que no distorsione el resto del centro y ajustar lo que eso implica en la gestión del centro, de dividirla entre una visita normal y una visita conyugal. Todo no es novedad en un centro de este tipo. Claro, está destinado a 20, entre 16 y 20 jóvenes, que es lo que este centro tiene, no a todos los mayores de edad, que hoy por hoy son más de 120 en el sistema. ¿Y
para ir terminando, frente a todo lo que usted está diciendo, lo que se debe hacer, cómo funciona, estamos lejos de la idea del cierre del Averro. No, hoy el cierre del Averro está en Porque eso pañales. fue algo reiterado y repetido. Yo creo que va a ser muy complicado que el Averro. Eso es una diferencia con la que tenemos con la presidenta Por Fulco. eso digo. Pero lo conversamos todos los días. Nosotros estamos aspirando a obtener a mediados del 2018 entre 120 y 160 plazas nuevas en un predio que estamos construyendo en la tablada, convenio mediante con la CND. Eso nos va a permitir mejorar en la infraestructura que tenemos, pero mejorar también en las plazas disponibles que tenemos. Pero son entre 120 y 160. La Averro hoy tiene 230. Y hay una vieja discusión que nosotros tenemos que llevar adelante, es, bueno, lo que implica desarrollar un proceso socioeducativo y el lugar donde se desarrolla. Hay muchos de nosotros que pensamos que el Averro es un lugar muy adecuado para ello, funcionando diferente. Yo creo que tarde o temprano vamos a reeditar una vieja discusión sobre el Averro sí o el Averro no. Yo no soy partícipe de eliminar la Averro. El proyecto de la nueva edificación se sustentaba en esa tesis. Hoy yo creo que en términos prácticos estamos lejos de que eso pueda ocurrir. Bueno, Viviano, vamos a seguir conversando de estos temas seguramente. Vamos a tener oportunidad también para seguir charlando y sobre todo cuando se dé la discusión presupuestal, por lo que usted estaba diciendo. Esto Estamos arriba de eso. no se arregla solamente con plata, pero el dinero y la inversión es muy importante. Gracias por haber venido. Gusto. Vamos cerrando la entrevista por acá con el director Álvaro Viviano.